8:06 de la mañana de este lunes 4 de enero. Es el primer día con ampliación de noticias en este año 2016. Buenos días, Armando Canchaya. Buenos días, Patricia del Río. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Feliz año para todos. Hemos invitado para comenzar a 3 distinguidos congresistas, dichos por orden alfabético: Martín Belaunde, de Solidaridad Nacional; Santiago Castañaduy, de Gana Perú; y el señor Javier Velázquez Quesquén, del APRAN, aunque debería decir ahora Alianza Popular. Y naturalmente uno de los temas que tienen que ver con el Congreso que más se ha discutido estos últimos días es el tratado de extradición que firmaron Perú y Francia en febrero del año 13 y que ha sido no objetado por el presidente de la República en una carta dirigida al presidente del Congreso, Luis Iberico. Creo que es razonable darle la palabra primero al señor Castañaduy para que nos dé el punto de vista de un parlamentario oficialista. ¿Qué cosa es lo que ha pasado con este tratado? Es muy escueto lo que dice el texto enviado al Congreso. Falta precisar algunos puntos, pero no sabemos cuáles son esos puntos. Y ustedes creo que lo habían votado por unanimidad. ¿Qué tal, don Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Armando, Patricia. Para comenzar feliz año. Está dentro de las facultades del presidente de la República, y así lo establece la Constitución y el reglamento del Congreso, de no promulgar o observar las autógrafas de ley o de resolución legislativa. Si bien es cierto, este tratado de extradición con Francia había sido aprobado por el Congreso de la República, también es una prerrogativa del presidente ratificarlo. En este caso, el presidente, usando sus atribuciones constitucionales, ha decidido no ratificarlo. Es decir, no nos hemos escapado del orden constitucional, y esto debe ser claro. Ahora, en la carta que él envía al presidente del Congreso señala que al parecer existían algunas imprecisiones que es necesario precisarlo para justamente evitar vacíos o malas interpretaciones en la aplicación de ese tratado de extradición. Ahora, se ha señalado, que para mí es incorrecto, que aquí lo que se estaría buscando es que este tratado no pueda ser aplicado aparentemente al presidente de la República al término de su mandato, con lo cual es completamente irracional. Me parece malintencionado esa lógica que se está manejando, porque en primer lugar ya con Francia tenemos un tratado que data del siglo XIX, con lo cual sí se podría extraditar, digamos, a un connacional, y además, en el supuesto que existan vacíos en ese tratado, que es del siglo XIX porque es muy antiguo, existe un principio en el derecho internacional público que se llama el principio de reciprocidad. O sea, hay países con los cuales uno no tiene tratado, pero sí puede, digamos, solicitar la extradición de un connacional cuando se comete un delito. ¿Cuáles serían esos puntos que no son precisos y que ameritan que el jefe de Estado objete en un tratado que su gobierno había firmado y que había sido presentado por el Ejecutivo ante el Congreso? Yo creo que eso ya tiene que aclararlo la Cancillería. O sea, usted no sabe. Yo creo que ese es un tema que lo maneja Cancillería, más aún cuando ya el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores la ha invitado para el próximo viernes. Yo creo que esa va a ser una oportunidad justamente para que nuestra canciller explique al país cuáles son justamente esas imprecisiones, ¿no? Pero yo creo que esta no promulgación de este tratado está dentro de la prerrogativa constitucional, y acá lo importante es que creo que estamos desatendiendo lo que está pasando en el país, y creo que es el tema electoral, ¿no? Yo creo que acá creo que no estamos atendiendo un tema. Ahora, es muy importante, pero estamos hablando de otra cosa. Quisiera respuestas de los dos congresistas presentes que no son oficialistas. Congresista Belaunde. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y feliz año, así fuere un poquito tardío. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno es algo que carece por completo de sentido, de inteligencia, de sentido común, y además es violatorio de un concepto fundamental, del respeto a los actos propios. La doctrina de los actos propios es una doctrina fundamental en el derecho internacional público, pero también tiene sentido en el derecho interno, en el derecho constitucional. Efectivamente, este gobierno negoció y aprobó internamente ese tratado de extradición en Francia para reemplazar al anterior de 1876, y lo envió el año 2013 al Poder Legislativo. Y por alguna razón se demoró un poco en su aprobación, y ahora resulta siendo observado. Ahora, para mí es curioso, en el año 2013 no se tenía idea de la existencia de las famosas agendas. Ahora sí se tiene idea.
Y precisamente en esas agendas se mencionan a dos personas, o una hermana del presidente Humala, creo que responde al nombre de Ivosca Humala, y a la que ha sido hasta hace muy poco tiempo, creo que ya no lo es, la señora Cristina Velita de Labouré, que fueron algo así como agentes financieros de la entonces pareja candidata Humala Heredia. Entonces, para mí eso me parece extraño. Pero desde el punto de vista jurídico, solo el Poder Ejecutivo puede presentar un proyecto de resolución legislativa para la aprobación de un tratado. En este caso, el tratado de extradición tiene que ser necesariamente aprobado por el Congreso conforme al artículo 56. Fue aprobado por el Congreso. ¿Qué le cabe al Congreso? Congresista. ¿Qué le cabe? Observar la propia ley que ellos mismos han remitido. Solo para que quede claro, para que el público nos entienda, el Ejecutivo está observando algo que ellos mismos crearon. Así es. Y que ustedes no modificaron en el trayecto. En absoluto. Okay. En absoluto. Entonces, están ignorando su propia actuación. ¿Qué cabe en ese caso? Ahí no hay una ley, hay una resolución legislativa. Es un acto emanado del Poder Ejecutivo que tiene el valor de ley, pero que no es una ley en el sentido conceptual, porque es un acto específico, unívoco, único, individual. ¿Qué cabe hacer en ese caso? El Congreso Ejecutivo no puede decir, no, ya no lo podemos aprobar. ¿Por qué? Porque ya lo aprobó el Congreso. Está desconociendo el mandato del Congreso. ¿Qué tiene que hacer el Poder Ejecutivo? Ratificarlo y renegociarlo, si es que puede renegociarlo. Claro, siempre se puede denunciar el tratado. Ahora, congresista Velázquez, que este es un camino, es decir, podemos decir al presidente que está obligado a firmar el contrato, este tratado, porque es atribución del presidente y solo del presidente firmar los tratados. Primero diré lo siguiente. En febrero del 2013 se aprueba en el Poder Ejecutivo, o sea, Cancillería del Perú con Francia aprueban este tratado de extradición. ¿Ah? Lo aprueban. Hay todo un procedimiento, tiene que ir acompañado de antecedentes, de la fundamentación del tratado de extradición, y hay una ley, la ley 26647 establece que tiene que ir, el Poder Ejecutivo tiene que promulgar una resolución suprema, enviando al Poder Ejecutivo para su aprobación. Es cierto, la Constitución dice que el Congreso lo aprueba y el presidente lo ratifica. Pero esta ley establece que una vez que el Congreso apruebe, como lo ha aprobado sin modificar una coma, conforme vino el tratado, lo ha aprobado, y obviamente ha enviado la autógrafa de la resolución legislativa, esta forma típica, irregular, extraña, que tengo yo una apreciación política, no tiene precedentes. Como para los que el gobierno en 2013, sin agenda, sin compra satélite, sin conocerse las cuentas de la embajadora en Francia, como si era bueno, como ahora, en noviembre del 2015, hace 2 meses, se ha discutido y la bancada nacionalista no estuvo informada de que habían ese argumento un poco gaseoso, etéreo, de decir, ¿hay alguna línea de acción que necesitamos precisarlas? Entonces, ¿por qué no tuvo la valentía de decir, el señor Humala, decir, no lo ratifico con un decreto supremo, no ratificar? Y esa era su prerrogativa, pero ustedes vean, el oficio no dice, primero, que no lo puede observar. Segundo, es que la facultad que tiene, por el mandato de la Constitución, es de ratificarlo. Por eso lo envían al Congreso para que lo apruebe, es de ratificarlo. Y si no lo ratifica porque considera que hay algunas inconveniencias, ahí no lo ratifico. ¿Pero qué cambia en este nuevo tratado? ¿Qué novedad hay que le pueda resultar preocupante? Mi apreciación es lo siguiente. ¿Qué cambia? Hechos. ¿Qué cambia? Tenemos que hacer una pausa, así que hay un tiempo para acelerarnos y ver qué puntos precisos constituyen la... sí, que es así, pero que es algo no. Bueno, en todo caso, ¿qué puntos precisos ha querido el presidente Ollanta Humala que sean modificados? 8:15 hacemos una pausa y volvemos con este tema para luego abordar el tema universitario, que no es menos importante. Pausa y volvemos. Tu noticia es valiosa para nosotros. Importante en tu vida. Importante para RPP Noticias.
la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén. Y quiero decir qué cosas han cambiado. El tratado de extradición con Francia data de 1874. Se supone que en el Perú, de 1874 a la fecha, hemos cambiado 3 códigos penales. Y en Francia 2. Entonces... Bueno, solo como anécdota, en ese tratado había extradición por piratería. O sea, pero no la piratería de civil, sino la piratería Entonces, han cambiado muchas cosas, claro. Había que actualizarlo. Pero ¿qué ha cambiado del 2013 de la posición del gobierno al 2015 en que cambia su posición? Es que se han incorporado nuevas figuras penales que no habían, el famoso lavado de activos. Vaya. Entonces, está bien que hay los convenios de reciprocidad, pero más eficaz, más compulsivo es para ambos estados cuando se avienen a firmar un tratado de extradición, es entregar a las personas que huyen de la justicia. Entonces, para mí, yo lo veo, si no hay una explicación ni constitucional ni legal, estos son actos preparatorios, ahora, no solamente para el señor Humala, sino para todas estas personas que están involucradas en esta investigación. Porque lo único que me hace especular es estas cuentas, estas agendas, estos montos dinerarios que hay en Francia para que hayan dicho hay una línea que necesitamos precisar, que ni siquiera le han explicado en el oficio que ha enviado el Ejecutivo. De acuerdo con usted en que uno se hace el firme propósito de pensar bien y este gobierno no se lo permite, nos vuelve a todos unos malos pensados, pero vamos a ponernos en la otra posición. ¿Qué gana el señor Humala observando este tratado y no ratificándolo? Tiempo, porque finalmente está a finales de su gobierno. Alguien puede decir, bueno, lo puede ratificar el primer día del próximo gobierno y se le aplicará al señor Humala si es que se le tiene que aplicar. ¿Cuánto más puede cambiar su situación ¿qué es lo que se gana? Observar esto? El artículo 23 de este tratado, de este tratado de extradición, el 23, establece que este entrará en vigencia después, el primer día, después de 2 meses, en que la parte que ha aceptado, su Congreso ha aceptado, notifica al otro país. Entonces, es ganar tiempo, te lo digo, es ganar tiempo. Y o sea, si el presidente Humala, al día siguiente de entregar el cargo, vamos a ponernos en esa posición, viaja a Francia y se queda ahí y se le abre un juicio acá y no está vigente el tratado, ¿no se le puede extraditar? No, yo lo que creo da lugar a muchas especulaciones porque ni siquiera, si fuera en el supuesto de buena fe que plantea el parlamentario del oficialismo Castañedí, esto demuestra una absoluta ignorancia del gobierno de no saber darle un tratamiento. No estoy de acuerdo con este tratado, voy a reconducirlo y este es el camino. No lo ratifico. Pero eso demuestra también, viene la sospecha. Dice, la diplomacia peruana es buena cuando hay diplomáticos de carrera, pero qué coincidencia que el embajador en Francia y nuestra canciller son diplomáticos hechos a la carrera, porque ni siquiera han dicho esta boca es mía, no dan una explicación. Entonces, ¿qué es lo que se gana? Lo que se gana es querer lo que ha hecho este gobierno. Todos estos temas que han tenido que ver con cuentas, con agendas, que tienen una connotación delictiva, judicial, lo han querido politizar. Entonces, como una persecución política, un presidente diciéndole al fiscal que está investigando un hecho de unas agendas, oye, devuelven las agendas a mi esposa. Entonces quieren politizar el tema, pero esta es una muestra, no sé, de angustia, de que el gobierno diga, el señor Humala, mañana cuando le quieran aplicar este convenio de extradición y quiera cuestionarlo, le digan, oye, pero si tú fuiste el que lo ratificaste. Entonces, yo creo que hay muchas explicaciones que tiene que dar el gobierno con relación a este tema, pero para nosotros está claro que esto es una muestra de angustia. ¿Cuál es la vía entonces? Tal vez nos pueda explicar el congresista Belaúnde, porque efectivamente, ¿qué va a pasar? No es tan sencillo como yo no ratifico, nos vamos a sacar con un tratado que persigue piratas en el mar. ¿Cuál va a ser finalmente la solución a esto? Bueno, para mí la solución es relativamente sencilla, aunque se demore algo en el tiempo. Es muy simple. Para mí, el Congreso debe insistir en la promulgación de la resolución legislativa. Pero no tiene poder para conseguirlo. No puede ratificar el tratado. Tiene que aprobar el tratado. Lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo es pretender modificar un tratado que ha sido aprobado por el Congreso porque está desconociendo una decisión soberana del Congreso. Eso es un acto inconstitucional y podría dar lugar a una infracción constitucional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Congreso? Y eso depende de la mesa directiva, fundamentalmente. Si esto se debe someter a insistencia. Si hay la votación por la insistencia, entonces el presidente del Congreso, acompañado de un vicepresidente del Congreso, debe promulgar la resolución legislativa
y enviársela al Poder Ejecutivo. Enviada al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo debe, dentro de sus atribuciones, ratificar el tratado. El acto de ratificación es un acto posterior que se aprueba por decreto supremo y para lo cual se aplica la mecánica estipulada en el tratado. Entonces, eso es lo que debe hacer. Si no lo hace... Parece fácil, dice usted, pero eso supone que el presidente quiera firmar. Bueno, pero y ya ha dado evidencia de que no quiere. Aquí hay un problema. El presidente puede no querer, pero está infringiendo la Constitución. Y la ministra, que es la responsable de los actos del presidente, está infringiendo la Constitución. Ella es una diplomática de carrera. Y cualquier persona que en una posición ministerial infringe la Constitución puede ser susceptible de la sanción de infracción de la Constitución decretada por el Congreso, que eso sería en un próximo Congreso. Esto va a demorar. Ahora, yo creo que es abogado también. El tratado tiene que ser ratificado y tiene que haber ese intercambio. Una precisión. La canciller ha sido citada al Congreso para este tema. ¿Se le va a plantear esta salida? Bueno, yo sí. De acuerdo. Yo lo voy a plantear formalmente a la Comisión de Relaciones Bueno, Exteriores. veremos el viernes 8 eso. Congresista Castañón, sí. para concluir con ese tema y pasar a otros. Yo creo que aquí hay que aclarar varios temas que se han dicho en la mesa. En primer lugar, la señora Ivoca no domicilia en Francia, domicilia en Suiza. Por lo tanto... Pero hay otra hermana que sí vive en Francia. Este tratado sería inaplicable para ella. Segundo, tenemos que entender que los procedimientos constitucionales y parlamentarios establecen todo un procedimiento de aprobación de los tratados. Los negocia el presidente de la República porque es justamente quien tiene la potestad de representarnos y justamente lidera la política exterior. Luego de negociar un tratado con un país o con un organismo internacional, lo pasa al Congreso para su aprobación. Una vez aprobado por el Congreso lo devuelve al presidente de la República para su ratificación. Es decir, el procedimiento está claro. Es decir, el Congreso no podría asumir como función propia la ratificación porque ahí sí sería inconstitucional y estaría invadiendo competencia que le corresponde al presidente de la República. Si el Congreso hace ese trámite que plantea el congresista... Eso es inconstitucional, porque el Congreso de la República estaría asumiendo la titularidad de manejar las relaciones exteriores cuando todos sabemos que justamente quien maneja las relaciones exteriores es el presidente de la República a través de la Cancillería. Entonces, si es que hacemos el procedimiento que nos propone el congresista Belaúnde, sería inconstitucional, se podría interponer una demanda de inconstitucionalidad y el tribunal tendría que declarar como tal. Yo planteo algo distinto. Y permítame esta pequeña precisión con toda cordialidad. El Congreso, en mi opinión, debería insistir en esta resolución legislativa, promulgarla y llevarla al Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo debe cumplir lo dispuesto por el Congreso. Si no lo hace, puede no hacerlo. El Congreso no puede reemplazar al Poder Ejecutivo. El presidente de la República y la ministra de Relaciones Exteriores. La ministra de Relaciones Exteriores está incurriendo en infracción constitucional, que puede ser eso materia de una sanción del Congreso, por este Congreso o por el próximo Congreso. Porque las cosas no quedan simplemente en el aire. El Congreso en todo caso estarías haciendo indirectamente el Congreso lo que sí puede hacer, te prohíbe directamente. Mira, hay que entender que esa expresión vaga, es decir, hay una línea de trabajo, hay que precisarlas, no son observaciones. O sea, el presidente Humala no ha observado el tratado. O sea, lo que le he dicho al oficio, ¿sabe que voy a negociar otras enmiendas? Es que no lo puede observar, no lo ha ratificado. El Congreso tiene que entender que estas son unas observaciones tácitas e insistir en la aprobación, pasarlo al Ejecutivo y que en manos del Ejecutivo quede ratificarlo o no. En eso sí estamos claros, tiene que ratificarlo o no. Pero no le puede decir al Congreso, ¿sabes qué? Te lo devuelvo. Y ahora le va a echar la pelota al Congreso. El Congreso lo que tiene que hacer es ratificar su posición constitucional de aprobar esta enmienda y decirle, oiga, señor Humala, si usted quiere hacerle algunas modificaciones, ratifíquelo y las plantea, después las negocia. Porque una negociación no se hace en un día, por favor. Lo que pasa es que no estamos entendiendo cuál es el procedimiento de aprobación. No tenemos claro, el que no entiende es el gobierno. Lo que pasa es que porque si lo hubiera escuchado hasta Yudí no hubiera cometido esta barbaridad. El tratado ya ha sido aprobado por el Congreso. Lo que falta es la otra parte, que es la ratificación que le corresponde al presidente de la República. Entonces, si el presidente de la República no lo ha ratificado, no hay tratado. Mi posición es muy sencilla. Aprobado por el Congreso en los términos planteados por el Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer
es ratificar ese tratado. Si no lo hace, está desconociendo el mandato del Congreso, y en ese sentido el presidente de la República y particularmente el ministro responsable incurre en infracción constitucional que se hará valer ahora o después. Muy bien. El tiempo. Permíteme, Fernando, 30 segundos más rápidamente. En el oficio que envía el presidente de la República, el presidente del Congreso, el señor Luis Iberico, no le está diciendo que le está devolviendo, digamos, el tratado. Simplemente lo que le está diciendo es que no está promulgando la resolución legislativa que aprueba el tratado, que son dos cosas distintas, ¿no? Acá está. Lo que tiene que ser ratificarlo. O sea, estamos hablando de un tratado que ustedes crearon, ustedes no aprueban, que impediría futuro de que pronto... no lo ratificamos, que no lo ratificamos, que son dos cosas distintas, ¿no? No, eso es un suspicacia, Patricia, no. Acá teníamos que ser objetivos de un programa justamente para... tenemos que escuchar su explicación del reglamento. Esperaremos el día viernes que la comisión del Parlamento ha convocado a la ministra, aunque anuncian en la prensa de hoy que habría un comunicado quizás antes. Otro tema álgido de hoy, el tema universitario, puesto que sabemos que hay estudiantes que han tomado la San Marcos hoy, que han impedido el ingreso de trabajadores, han habido algunas violencias ahí, y esto genera una nueva incertidumbre ante este tema. Señor Velázquez, ¿qué es quién? Puesto que el APRAN ha tenido algunas posturas críticas respecto de la ley, quisiera que usted comience a decirnos cómo resolver este problema, cuáles son los márgenes de la ley, qué cosa pasa con esos 5 rectores de universidades públicas que están en rebeldía, después de la pausa. Perfecto. Velázquez, ¿quién era el presidente histórico de la Federación de Estudiantes del Perú? Porque había una sola universidad hace 96 años. Aya La Torre fue designado, elegido en el Congreso de Estudiantes en Cusco. Entonces debe usted saber desde hace 96 años qué cosa está pasando en la San Marcos, cómo podemos salir de estos entrampamientos. Mi apreciación es una cuestión de principio, aunque algunos discrepen conmigo. Primero, que la Constitución, y no esta, sino todas, le han garantizado a la universidad, que es la que crea y recrea ciencia, no solamente autonomía normativa, sino, dice la Constitución, de gobierno. Las actuales autoridades, nos guste o no nos guste, lo digo en términos generales, en base a esa autonomía de gobierno han sido elegidos por un periodo. Ahora resulta que el señor Daniel Mora, de buena fe, de repente saca tropicones la ley de reforma de educación y hubiera puesto una disposición en la ley diciendo que para aplicar esta reforma, una disposición final, el mandato se acorta al 31 de diciembre para todos. Entonces, esa norma sí fue impugnada al Tribunal Constitucional. Pero no hicieron ustedes lo mismo con Fujimori el año 2000. No es así. No es lo mismo. Pero se redujo el mandato de 5 años a 1. Pero ustedes votaron a favor de esa ley. Déjeme terminarlo. Fue en el marco de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa aquí es que por mandato de la Constitución hay rectores que han sido elegidos a periodos que superan el 31 de diciembre del año 2015. El SUNEDU, que es un organismo administrativo del Poder Ejecutivo, ha dicho, les pongo plazo hasta el 31 de diciembre, si no, ordenamos que el Ministerio de Economía no le dé los fondos que sea. Pero al margen de eso, lo que quiero decir es que se está sentando un nefasto precedente, en el sentido de que por una decisión administrativa, mañana viene cualquier gobierno y dice, no me gustan esas autoridades, porque hay malas autoridades, y no me gustan, y les no es el gobierno congresista, es el Congreso del Perú. No es verdad, no es el gobierno. No es el gobierno. No, dígame en qué parte de la ley. Dígame en qué parte de la ley dice que las autoridades se van al 31 de diciembre. Dígame en qué parte de la ley. Y tal vez así que el Tribunal Constitucional, cuando esta norma no dice que se van, sino que tienen que convocar elecciones anticipadas para adaptarse a la ley. ¿Y sabe qué dice el artículo 19? Que una vez puesta en marcha esta ley, se desactivan las asambleas universitarias, se conforman las estatutarias, establecen un cronograma de elección de autoridades para reemplazar a las actuales cuando venza su mandato. Más claro no puede ser. Pero si por 5 rectores el gobierno está haciendo cuestión de Estado, entonces miren las cosas que van a pasar. Ojalá que no haya derramamiento de sangre. Pero nosotros lo advertimos en su momento. Nosotros defendemos un principio, no defendemos personas.
Hay rectores que están como el de Lambayeque, que está duramente cuestionado, pero hay que defender el principio. La única institución que tiene autonomía de gobierno por rango constitucional es la universidad, y no puede venir un funcionario, por importante que sea, del Poder Ejecutivo, y decirle, ¿sabes qué? Tu mandato te lo va a cortar a 3 años. De acuerdo, congresista, pero siendo atendible el argumento, porque es debatible, creo, existen instancias para determinar si la ley es aplicable o no, si es constitucional o no, si se está yendo en contra de algo o no, y ya todo el mundo dijo que la ley vale. Entonces, no es verdad. Finalmente, el en algún Domingo momento... García Belaúnde acaba de declarar el doctor Domingo García Belaúnde, así es. Tengo entendido que es asesora además de San Marcos, así que sería también interesante ver de dónde vienen los argumentos. Pero más allá de eso, que tiene todo el derecho de opinar, ¿en qué momento le ponemos fin a la discusión y asumimos lo que se dio? Porque podemos discutirlo eternamente. Bueno, lo que puede pasar pero acá es que si el Poder Judicial ya dio su veredicto, entreguen los cargos y que vayan al Poder Judicial a hacer valer su derecho. Puede ser una salida. Eso sería lo lógico. Estamos avanzando, digamos, ¿no? hacia consenso. Congresista Martín Belaúnde, que tiene una también relación familiar histórica con los San Marcos, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo puedo decir lo siguiente. Yo sostengo el punto de vista de que las autoridades administrativas, por altas y respetables que sean, como la Superintendencia de Educación Universitaria, la SUNEDU, no puede cesar a rectores. ¿Qué puede hacer en estas circunstancias? Puede interponer quizás acciones judiciales y medidas cautelares. ¿Qué es lo que deben hacer las autoridades universitarias en vista de que el problema, que es parte de hay un programa de educación universitaria y hay un problema? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que convocar a las instituciones de cada universidad para resolver ese problema. Y en efecto, no se trata de decir, a mí solo me sacan con tanques, ¿no? El señor tiene un mandato. Ese mandato se supone que de alguna forma quedaba recortado, supeditado a la decisión de estas instancias. Entonces yo creo que se deben convocar a esas instancias, a esos organismos internos, y se debe cumplir la ley universitaria. Pero hay un principio fundamental que yo sostengo. La autoridad administrativa no puede cesar ni desconocer a la autoridad universitaria. Eso, de conforme a ley, solo lo podría hacer un juez en vista de una acción judicial en ese sentido. Eso se va hoy precisamente. Congresista Gastañaduy. Sí, un poco para explicarle a la opinión pública. Cuando nosotros aprobamos en el Congreso de la República esta ley universitaria, se estableció que las actuales autoridades tenían que adecuarse a la nueva ley y se establecieron plazos. Y muchas de las universidades públicas comenzaron a adecuarse. Por eso, en algunas comenzaron las elecciones. Ahora, había un grupo de universidades públicas, entre ellas San Marcos, que eran renuentes a la aplicación de la ley. Ahora, el plazo ya está vencido. Entonces, ya el Tribunal Constitucional ha dicho que toda la norma en su integridad es constitucional. Entonces, lo único que está haciendo SUNEDU es establecerle como plazo máximo, tenías hasta el 31 de diciembre para convocar pero ahí a elecciones. viene el problema, porque lo que parece que no está en condiciones de hacer SUNEDU es de fijar el plazo. No, o sea, claro, la ley Armando, está clara. Y el plazo ya estaba vencido hace mucho tiempo, hace pero es meses. que la ley ¿qué plazo fijaba, según usted? Que la propia norma establecía plazos para convocar. Me parecía que a los 60 días de aprobada la norma tenía que convocarse elecciones. Por eso muchas universidades nacionales del interior del país comenzaron a adecuarse. Es un plazo para convocar o para iniciar el proceso de renovación de autoridades. No solo para digamos, pero no para convocar, cesar ni ponerle fecha límite al mandato. La norma establecía que era de aplicación inmediata aún a las autoridades con mandato pero vigente. No le ponía fecha o no modificaba el término del mandato. No, el mandato no lo modificaba. Había plazos. ¿Cuáles si tú lees que la propia ley universitaria, la que aprobamos nosotros en el Congreso de la República, te establecía que determinado plazo de la vigencia de norma tenían que ya las autoridades universitarias elegidas en ejercicio adecuarse a la aplicación de la nueva norma. Por eso muchas universidades comenzaron a adecuarse. Bajo sanción de recortar el mandato. Eso es el problema. ¿Por qué no dice? Perdón. Lo que pasa es como ya la norma estaba vigente, entonces ¿por qué algunas universidades comenzaron a adecuarse? Que diga en qué parte de la ley, lo único que ha hecho SUNEDU, perdón, Javier, lo único que ha hecho SUNEDU,
terminar. Lo único que ha hecho Suneo es decir, como quiera que ya venció el plazo, vamos a establecer como plazo máximo el 31 de diciembre. Si no aplica, ahorita sí vienen, digamos, las consecuencias legales. Ahora, toda autoridad administrativa o judicial, justamente esa autoridad, en la medida que tenga facultades, se la puede aplicar. Entonces tampoco es cierto que haya la medida, por favor. Primero quiero dejar categóricamente establecido que la ley que dio el Congreso no dice en ninguna disposición que el plazo de las actuales autoridades vence el 31 de diciembre. No lo dice. Pero sí estableció un plazo para adecuarse. Javier, pues, no mentamos al país. Pero sí estableció un plazo para adecuarse a la nueva ley. Déjame terminar, pero ya has hablado. Tanto que no lo dice que una autoridad administrativa del Poder Ejecutivo ha tenido que señalarlo. Dos, cuando los que han impugnado la ley han ido al tribunal, el Tribunal Constitucional, lo que pasa es que no ha leído la sentencia. Sí, la he leído. La parte considerativa, la parte 32, ¿qué dice? En relación a los plazos, el tribunal se abstiene de pronunciarse porque esta es una facultad del legislador, no dice del Poder Ejecutivo. Por eso es que no pusieron el plazo, porque era inconstitucional. Entonces, ¿por qué presentaste tu proyecto de ley justamente para que esa norma no se aplique justamente era para que se respete la famosa ley contigo? Es para que se respete un principio. No, Javier, es para que se respete un principio. Simplemente para que no se le aplique, digamos, a los rectores que, digamos, y siempre hemos luchado por la autonomía de la universidad. Pero usted presentó un proyecto de ley que luego retiró. ¿Por qué? ¿Por qué cambió de opinión frente a este proyecto? Mira, yo te voy a echar... Mira, este proyecto de ley lo presentó un miembro de mi bancada, sino que ese proyecto de ley para que ingrese tiene que ser firmado por el vocero. Pero yo lo respaldo, ¿sabe por qué? Por principio. Yo he sido dirigente universitario y lo que dije hace 20 años no lo voy a cambiar ahora. No puede haber una autoridad del Poder Ejecutivo, por importante que sea el cargo, que le fije plazos de gobierno a una autoridad que ha sido elegido por mandato de la Constitución. Por favor, eso es elemental. Los plazos para adecuarse a la nueva ley establecida en la propia ley. Lo único que ha hecho SUNEDU es establecer ya un plazo máximo, un plazo fijo, pero ya los plazos están en la propia ley. Entonces, congresista Belaúnde. Yo lo que quisiera decir es que la disposición de la SUNEDU de pretender invalidar los títulos universitarios que se firmen después del plazo señalado por ella misma, a mí me parece que es una decisión de una muy discutible constitucionalidad. Bueno, veremos lo que los tribunales deciden. Esa es mi opinión sobre el particular. Lo concreto, don Fernando, que tenemos un conflicto. Hay otro tema pendiente. 30 segundos, no sé si por favor, concluye. Lo concreto es que actualmente tenemos un conflicto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, justamente por la renuencia de su rector a no aplicar la ley universitaria, y creo que por conveniencia de la propia universidad y sobre todo pensando en los estudiantes, yo creo que el señor Cotillo debería dar un paso al costado. Gracias. Bueno, el otro tema pendiente es el de la remoción de algunos generales y altos oficiales de la Policía Nacional, algunos de los cuales han sido investigados por comisiones parlamentarias. Posiciones sobre el tema. ¿Qué pasa con la Policía Nacional? Bueno, en este gobierno no hay que olvidar que para que el primer director general de la policía, amigo de la pareja presidencial y que estuvo comprometido en el caso López Meneses, pudiera acceder a ser director general, mandaron al retiro 27 generales. Quien más ha afectado la institucionalidad de la Policía Nacional ha sido este gobierno. Y no nos debe llamar la atención que ahora hayan promovido a 2 coroneles que tienen este cuestionamiento y que se haya invocado. Y que ¿Tienen cuál cuestionamiento, por favor? Son cuestionamientos, pero vamos al argumento por el que han sido promovidos, que es lo fundamental. Dice, por acciones distinguidas. Y la ley establece claramente cuáles son acciones distinguidas, haberse enfrentado al terrorismo, al narcotráfico, al crimen organizado, y ahora resulta que acciones distinguidas es haber sacado a unos ambulantes de la parada. ¿Cuántos generales hay ahorita en la policía? Por todo, en la Policía Nacional hay casi 90 generales. Y la proyección era de que la Policía Nacional no debería tener más de 35 generales. Y ¿cuántos había cuando terminó el gobierno aprista? Había cerca de 50. El señor Humala se echó 27 y se pensó que era para reducirlo a 32. Ahora hay 3 veces más de los que hay. Y todos por amigazgo, por familiaridad. Y el argumento que se ha dado para promoverlo de la acción distinguida no calza en la ley. Esta es otra bravuconada del gobierno que no la podemos convalidar, que la Comisión de Defensa tiene que verla. Congresista Belaúnde, ¿tiene una opinión sobre este tema o no es su dominio de competencia privilegiada? Bueno, el congresista se supone que debe entrar en todos los campos. Yo era un poco delicado al hacer la pregunta, pero en mi opinión, ahora, aquí hay una situación. Es el gobierno que decide las promociones. El gobierno, obviamente, decide las promociones con arreglo a ley, pero también hay una cierta discrecionalidad.
Ahora bien, si algunos de estos han tenido algún cuestionamiento, ese cuestionamiento tendría que hacerse público. Pero quien decide la promoción en ese sentido es el gobierno. Ahora bien, si hay este problema de la inflación de generales, yo creo que ahí cabe hacer una quizás dolorosa reingeniería en la policía, porque no tiene sentido que haya 90 generales y que se haya literalmente duplicado el número de generales en los últimos 5 años. Entonces, ahí hay un problema que hacer, ahí hay un problema que se tiene que solucionar, y eso, de alguna forma, el Congreso tiene que ayudar a solucionarlo, quizás mediante la adopción de leyes específicas para ese fin. Señor Gastañaduy, y la palabra del fin. Sí, simplemente ratificar la posición del gobierno. Esa es una posición institucionalizada. El presidente, al momento de designar a los generales, lo ha hecho dentro del marco constitucional, porque se trata de una prerrogativa del presidente, y dentro de las facultades que le permite al presidente para justamente ascender de coroneles a generales está por acción distinguida, ¿no? Entonces, decir que una actividad no puede ser considerada como distinguida, bueno, ese es entrar en un tema ya bastante subjetivo, ¿no? Entonces, yo creo que si tú realizas una buena labor y esta labor es reconocida por la sociedad, como fue justamente el desalojo de las ambulantes, que no se produjo ningún muerto, en la que fue una acción policial impecable, yo creo que el presidente ha hecho bien en justamente en retribuir a este coronel exitoso, ascendiéndolo al lado de general. Se dijo que un primo de Nadine Heredia había ascendido a general, ¿es verdad? Bueno, eso pariente? Sí lo desconozco, ¿no? Ahora hay tanta suspicacia, hay tanta... Pero usted también es familia, ¿no? ¿No conoce? Bueno, o sea, El nombre es Eleuterio Díaz Pérez. Pues. No, él era general, era pasado a ser ahora teniente general, ¿no? Ya, pero lo han ascendido. Es pariente, ¿no? Pero imagínate, es un oficial de la Policía Nacional, institucionalista, o sea, creo que es un pariente lejano, no por ser un pariente lejano, creo que te van a recortar yo diría sobre justamente eso, tu carrera policial, ¿no? Que me que pareciera el parentesco completamente no injusto, sea ¿no? causal de promoción, pero tampoco causal de discriminación. No, claro, más aún supuesto, se excede del 4º grado. Por supuesto que no. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes acá. Que tengan un feliz año y sobre todo un eficaz y muy positivo trabajo parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Y si no tienen los apellidos...